¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas vidas han sido sepultadas no por crímenes, sino por sellos y cajones cerrados? Hoy entrarás en un antiguo edificio, olerás el papel viejo y descubrirás cómo un amor se transformó en un proceso olvidado para proteger una reputación. Esta es la historia de un hombre respetado que creía que archivar los sentimientos era el precio del orden, hasta que el pasado exigió una respuesta. Prepárate para un viaje donde la burocracia intenta silenciar la verdad, pero fracasa. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete al canal ahora, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves y acompáñame. Siempre podías saber la hora con solo oír el sonido del edificio. Cuando los sellos empezaban a sonar más rápido, era casi mediodía. Cuando el pasillo se quedaba en silencio y el aire se enfriaba, era la última hora de la tarde. Esa mañana en Lisboa, el olor a papel viejo era más fuerte de lo habitual. Una mezcla de polvo, tinta seca y madera húmeda de los viejos armarios. Entró como siempre, abrigo oscuro, sombrero en mano, postura erguida. Por fuera era el hombre correcto que nadie cuestionaba. Por dentro estaba cansado, un cansancio que no tenía nada que ver con la edad. Era respetado porque nunca se dejaba llevar. Todo en él parecía diseñado para no dejar lugar a dudas. Una voz suave, una mirada firme, gestos contenidos. Pero cuando estaba solo, su mirada se posaba como si el peso finalmente apareciera. Había aprendido a reprimir sus deseos en nombre del orden, y esto se había convertido en un hábito. El problema es que el hábito no borra los sentimientos, solo los relega a un lugar oscuro. Y él sabía dónde había escondido el más grande de todos, en un cajón de hacía años. Se decía a sí mismo que era necesario, que no tenía elección. Pero esa justificación ya no sostenía nada, ni siquiera en su propia cabeza. El departamento llevaba semanas en reorganización. No se trataba solo de ordenar cajas, se trataba de revisar series antiguas, archivos olvidados y procesos inactivos. Dirigía esto como si fuera una campaña militar, sin margen de error. Pero tras el celo había algo más. Miedo a que el tiempo se le escapara. Miedo a morir con asuntos pendientes que nunca afrontaba de frente. Por eso él mismo recogía cajas que otros evitaban, las más altas y polvorientas. Nadie cuestionaba, si lo hace, debe ser importante. Le gustaba ese respeto, pero ese día se convirtió en una prisión. Al sacar una caja vieja de un estante alto, se levantó polvo que se le pegó a la garganta. Tosió suavemente, irritado porque un acto tan humano delataba debilidad. La cinta que sujetaba los papeles estaba suelta, como si alguien la hubiera manipulado y se hubiera dado por vencido. Entre tapas amarillentas e informes viejos, apareció un sobre torcido. La esquina estaba arrugada y la tinta se había desvanecido. Reconoció la letra antes de comprender por qué, como si fuera un reconocimiento facial. Se le encogió el corazón de una forma que no correspondía a un simple hallazgo, y se quedó allí, temeroso de abrirlo y temeroso de no abrirlo. Llevó el sobre a su habitación, cerró la puerta sin echarle llave, simplemente apoyándose en ella. Se sentó, se quitó lentamente el guante y notó que tenía la mano sudorosa. Eso lo irritó, porque siempre había controlado todo lo que podía controlarse. Al rasgar con cuidado el borde, el papel emitió un sonido frágil, casi lastimero. La primera línea bastó para devolverle a la memoria una parte de su vida que fingía no recordar. No llegó en forma de romance, sino como una simple exigencia, una súplica para ser escuchado. Lo leyó y releyó, como si repetirlo atenuara el golpe. Pero cada lectura solo hacía más evidente la magnitud de lo que había hecho. No era una carta bonita, ni dramática, ni llena de frases ensayadas. Era directa, casi práctica, escrita por alguien que intentaba no humillarse más de lo que ya estaba.
Le pedía que finalizara un registro pendiente. También le pidió una declaración breve, algo que evitara que el rumor se convirtiera en sentencia. Y él recordaba perfectamente por qué nunca respondió: miedo a manchar su nombre. En aquel momento se dijo a sí mismo que era un riesgo innecesario. Ahora, décadas después, sentía la vergüenza arder en su rostro, porque comprendía que el riesgo era ella, y eso era demasiado feo para aceptarlo. Intentó volver al trabajo como si nada hubiera pasado. Cogió un cuaderno de bitácora. Fingió leer, fingió respirar con normalidad, pero los sonidos del edificio se volvieron agresivos, como si todo lo golpeara. Un sello al final del pasillo fue como un puñetazo en el pecho. Cuando un joven empleado le preguntó algo sencillo sobre la numeración de páginas, respondió automáticamente, solo que su voz se atenuó y notó que el joven parecía confundido por un segundo. Eso lo impactó. Nadie allí imaginaba que los archivos también albergaran cobardía. Y fue entonces cuando la vergüenza se convirtió en una decisión sin palabras. Necesitaba verla. Guardó la carta en una carpeta provisional, no para ocultarla, sino por precaución. Temía romperla y que alguien la viera y difundiera chismes al respecto. Esperó a la hora de comer, cuando los pasillos se vaciaron y el silencio se hizo más profundo. Salió del edificio sin llamar la atención, como si fuera un viaje cualquiera. En la calle, Lisboa seguía igual. Carruajes, vendedores, el olor del río Tajo. Y eso casi lo ofendió, porque en su interior nada era igual. Caminaba recordando la antigua ruta sin darse cuenta de que estaba recordando. Su cuerpo lo sabía antes que su cabeza. Doblaba las esquinas automáticamente. La dirección persistió en su memoria como un dolor que nunca sanaba del todo. Recordó la puerta, la estrecha escalera, el crujido de la madera. Al llegar, sentía las piernas pesadas, como si su cuerpo intentara contenerlo. Pensó en regresar, en dejarlo para otro día, en escribir una nota formal. Su parte más vieja anhelaba el protocolo, porque el protocolo protege. Pero, por primera vez, sintió asco por esa protección. Llamó a la puerta y al instante siguiente se arrepintió de haberlo hecho. Y se quedó allí esperando, con la mano casi temblorosa, como un niño. Tardó un rato en abrir la puerta, y ese breve instante le pareció una eternidad. Cuando lo hizo, él no vio a la mujer de su memoria, sino a la mujer real del presente. Su rostro estaba más delgado, con líneas de cansancio alrededor de los ojos. Llevaba el pelo recogido al azar, como si no tuviera tiempo para la vanidad. Aún así, había dignidad en su postura. Lo reconoció sin sorpresa ni alegría, solo con un silencio firme. Ese silencio dolió más que cualquier insulto, porque parecía decir: llegaste demasiado tarde para ser importante. Abrió la puerta un poco más y lo dejó entrar, sin invitarlo ni expulsarlo. El apartamento era sencillo, limpio, olía a jabón y café aguado. Vio una palangana con ropa en remojo en un rincón, y eso se le quedó grabado. Vio libros desgastados, algunos de pedagogía, con viejas anotaciones en los márgenes. En la pared, un pequeño crucifijo, y junto a él, un calendario arrugado. Había una silla apoyada contra la pared, como si se usara para apoyar el cuerpo cuando le fallaban las fuerzas. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta. Ella había vivido una vida difícil, y de alguna manera siempre lo supo. Simplemente decidió no mirar. Intentó empezar hablando del documento, porque era su forma de no emocionarse de golpe. Dijo que estaba reorganizando archivos y encontró algo viejo. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo insignificante que sonaba a sus ojos. Ella escuchaba con la mirada fija, sin prisa, como quien ha oído demasiadas justificaciones en su vida.
Pensó en disculparse de inmediato, pero se le hizo un nudo en la garganta. Su mente buscó las frases adecuadas y ninguna parecía lo suficientemente honesta. Así que hizo lo que nunca hacía bien: hablar con sencillez. Dijo que se había equivocado y que era consciente de que el error tenía nombre y rostro. Respiró hondo antes de responder, como si llevara años guardando algo en el pecho. Cuando habló, no fue para humillar, sino para aclarar las cosas. Contó cómo su despido fue rápido, con papeleo frío y sin una explicación completa. Dijo que al mes siguiente la gente ya susurraba en la puerta de la escuela, que un director evitó mirarla a los ojos y solo le dijo órdenes de arriba, que dejó de cobrar su sueldo y vendió 2 buenas prendas para pagar el alquiler, que intentó dar clases particulares, pero las madres retiraron a sus hijos al oír rumores. Él escuchó y sintió un nudo en el estómago, porque nada de esto era nuevo, era una consecuencia. Dijo que después de un tiempo aceptó un trabajo copiando textos para una oficina. Pagaban poco y le dolía la mano de tanto escribir. Cuando terminó, se dedicó a coser, a hacer dobladillos, remendar, lo que fuera. Un invierno quemó trozos de madera en mal estado, porque el carbón era caro. Un día pidió crédito en el supermercado y el hombre se rió y le dijo: pregúntale a tu protector. Lo dijo sin dramatismo, como si fuera un hecho, y esa fue la parte más difícil. Recordó la carta que decía: no quiero favores, solo quiero que dejen de llamarme indigna. Y comprendió que no solo no la ayudó, sino que dejó que el mundo la aplastara. Se fue sin promesas ni un final bonito. No hubo abrazos, ni un nuevo comienzo, ni música en su interior. Solo una amarga certeza: lo había hecho con sus propias manos. De regreso, el aire de la calle parecía más sucio y caluroso. En el edificio, las altas estanterías ya no parecían orden, parecían un escondite. Se sentó a la mesa y miró el tintero como si él también fuera culpable. Pensó en cuántas veces había dicho «no puedo involucrarme», como si eso fuera una virtud. Esa noche no pudo comer bien porque la culpa le quitaba el sabor a todo. Al día siguiente sacó el viejo expediente y lo colocó sobre la mesa principal, sin disimularlo. Sabía lo que eso significaba: llamar la atención, suscitar preguntas, convertirse en un objetivo. Separó los archivos adjuntos, revisó las fechas y encontró el punto exacto donde todo se había estancado. Había una vieja orden suya escrita con firmeza que decía «espera». Espera se había convertido en décadas, y esa palabra casi le daba asco. Empezó a escribir una nota de reapertura, pero se detuvo varias veces. No quería usar un lenguaje que ocultara nada. No quería fachada burocrática. Quería que quedara claro: había habido cobardía, había habido daño y había habido responsabilidad. El primer compañero que vio la nota puso cara de incredulidad. Le preguntó si estaba bien, con un tono que parecía cariñoso, pero que tras él se escondía el miedo. Otro dijo que esto sentaba precedente, que al jefe no le gustaría. Escuchó todo y sintió el viejo impulso de ceder, de no buscar pelea, pero la imagen de ella hablando del supermercado, las risas, la puerta cerrada, no se le iba de la cabeza. Simplemente respondió que era una corrección y que él mismo lo firmaría todo. La sala se sumió en un silencio incómodo, como si hubiera roto una regla no escrita, y se dio cuenta. La regla más importante era no entrometerse en nada que pudiera avergonzar a alguien importante. Lo citaron para una conversación privada ese mismo día. La habitación tenía cortinas gruesas y olía a tabaco rancio. El superior habló en voz baja, como si un tono bajo fuera sinónimo de autoridad. Dijo que esto mancillaba la institución, que podía plantear preguntas. Insinuó que había maneras de resolverlo sin reabrir formalmente el asunto, para evitar ruido. Escuchó, sintiendo que se le aceleraba el corazón.
pero no por miedo al castigo, sino como una decisión. Por primera vez dijo no sin disculparse por decirlo. Dijo que el ruido había existido durante años, solo por parte de ella, y que ahora debía cesar. En los días siguientes llegaron los pequeños castigos sin... sé yo, le quitaron tareas, le quitaron el acceso a ciertos archivos, redujeron su influencia. Una empleada que siempre comía cerca cambió de escritorio sin explicación. Sintió la soledad golpearlo, pero era una soledad diferente a la que le había causado. Era el precio de su elección, y lo sabía. Una tarde casi se desplomó solo, con la cabeza palpitante. Pensó en rendirse solo para tener paz, y eso lo avergonzó de nuevo, porque la paz comprada con silencio era el mismo veneno de antes. La respuesta oficial llegó con frialdad, tal como esperaba. El proceso se reabriría como una corrección administrativa, sin una admisión de culpabilidad personal por escrito. Aún así, había un registro, un reconocimiento de error y un nuevo análisis. Lo leyó y sintió una punzada, porque era pequeño pero real. Tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó en una carpeta limpia, como si fuera frágil. En su mente, la preocupación ya se cernía sobre él. ¿Cómo decírselo sin venderle falsas esperanzas? Sabía que su vida no se arreglaría con una orden judicial, pero también sabía que, para alguien cuya vida había sido borrada, volver a ser grabado lo cambia todo. Cuando regresó a su apartamento, fue directo al grano, sin rodeos. Dijo que el caso se había reabierto y que, en teoría, reconocían el error. Ella escuchó y se miró las manos unos segundos, como si revisara algo en su interior. No lloró, no sonrió, no armó un escándalo. Simplemente dijo, en voz muy baja, que había pasado años pensando que se había vuelto loca por insistir en su propia verdad. Dijo que saber que estaba escrito allí, incluso tarde, le quitó un peso de encima. Entonces comentó algo simple. Ahora, al menos, nadie dirá que me lo inventé. Él comprendió que era eso. No era el amor regresando, era la dignidad volviendo a su lugar. A partir de entonces, su distanciamiento se hizo inevitable. No hubo escándalo público, pero las puertas se cerraron cortésmente. Reuniones importantes transcurrieron sin... Las decisiones se tomaron prematuramente y solo firmó lo mínimo indispensable. Sintió que su identidad se desmoronaba un poco, porque siempre había sido el título. Algunos días temía el vacío, lo que queda cuando se le quita el título a alguien. Pero, al mismo tiempo, una parte de él respiraba con más tranquilidad, como si le hubieran quitado un chaleco ajustado. Empezó a dormir con menos peso, incluso con el futuro incierto, porque, por primera vez, su silencio no destruía a nadie. Su partida quedó registrada en pocas líneas, como todo en ese mundo, sin aplausos, sin despedidas, sin dramatismo. En su último día, caminó por el largo pasillo y se dio cuenta de que el edificio era solo un edificio. Las estanterías no eran vida, eran madera y papel, y él lo había confundido durante años. Se detuvo un momento ante una ventana y observó la actividad callejera. Gente entrando y saliendo, la vida ocurriendo sin pedir permiso. Salió y sintió el aire en la cara como una agradable descarga, y comprendió que la justicia humana a veces comienza cuando una persona acepta perder su propio pedestal. En los meses siguientes, aprendió a vivir con menos. Caminaba más, compraba comida sencilla, hablaba con gente que ni siquiera había notado antes. Algunos días se avergonzaba al recordar lo superior que se creía por no involucrarse. Otros se enojaba consigo mismo por no haber tenido el coraje antes. No idealizaba nada, sabía que era demasiado tarde para muchas cosas, pero también sabía que tarde no significa inútil, y eso lo frenaba.
La vio algunas veces, siempre con cautela, siempre sin prometer lo inexistente, y en esas pocas ocasiones lo que existía entre ellos era respeto, no fantasía. Poco a poco, empezó a ser vista bajo una luz diferente, no porque la ciudad mejorara de repente, sino porque el rol cambió la percepción que los demás tenían de ella. Un antiguo colega incluso la buscó con cierta torpeza, disculpándose por haber creído el rumor. No se convirtió en una celebridad ni en un ejemplo oficial de nada, pero logró volver a dar clases en casa con madres que ya no le temían al nombre. Logró negociar un mejor trabajo de costura sin que la trataran como a alguien que debía un favor. Y eso, para ella, fue enorme, porque eso era lo que le habían arrebatado, el derecho a ser común y corriente. Él la observaba desde lejos y sintió una dulce punzada. No era una victoria, era una posible reparación. En los archivos comenzaron pequeños cambios, de esos que nadie anuncia. Un joven empleado empezó a preguntar ¿por qué está archivado así? Otro empezó a revisar las fechas límite con más atención, como si aprendiera que el papeleo afecta a la carne y la sangre. Su historia se convirtió en una referencia susurrada, no como chisme, sino como advertencia. Había un viejo caso que reabrieron y el hombre perdió su trabajo. Algunos lo contaron como una amenaza, otros como un ejemplo de valentía tardía. Sabía que no controlaba el significado que le daban y lo aceptó, porque por primera vez no necesitaba controlarlo todo para existir. Años después, cuando su nombre ya no circulaba, la vida seguía con huellas nítidas. Aún tenía noches en las que se despertaba recordando el sobre, el olor a polvo y su letra. No era un drama. Era la memoria insistiendo en que las decisiones dejan huella. A veces pasaba por delante del viejo edificio y no entraba, simplemente seguía caminando. Sentía una opresión en el pecho, pero no con una culpa paralizante, sino como un recordatorio de responsabilidad. Ella vivía su vida a su manera, con autonomía, sin pedir permiso para existir. No se convirtieron en una pareja ni en una historia de amor triunfante. Se convirtieron en dos personas que dejaron de mentir sobre lo sucedido. El proceso continuó allí, con notas claras, sin omisiones, sin una espera interminable. Para quienes trabajaron allí después, fue solo un caso más, pero con una lección. ¿Qué regla puede proteger la injusticia cuando se convierte en excusa? ¿Qué silencio puede destruir más que un error confesado? Lo comprendió tarde, y esa fue la marca que nunca se desvaneció. La vida no se volvió perfecta, solo se volvió más honesta, y la honestidad tiene un precio. Al final todo sucedió como en la vida real, sin un final feliz, sin premio. Solo la sensación de que alguien un día abrió el cajón y tuvo el coraje de enfrentarlo. En definitiva, esta historia no trata sobre un romance perfecto, trata sobre el precio de elegir el silencio cuando alguien necesitaba una voz. La verdad no recuperó el tiempo perdido, pero evitó que la mentira siguiera viva en el papel. Ahora les pregunto, ¿cuántas historias como esta siguen guardadas en archivos que nadie quiere abrir? Si esta historia les conmovió, denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita y compártanla con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.